esperando, perdido y muriendo por una palabra de aliento del amor divino. Los niños siguen aprendiendo por la tele y la radio del libre sexo, el consumismo y la violencia como pasatiempo. Pero ¿acaso Él no nos dijo y de hacer discípulos? Aprendamos de nuestro maestro a caminar con el Padre Divino, compartir su palabra, servir en este mundo y de hacer discípulos. Hazme un discípulo tuyo para llevar mi cruz en el camino, amar y servir a mi prójimo e ir a todo el mundo. Quiero ser y hacer discípulos. Bienvenidos al taller de capacitación del curso del Instituto de Discipulado. Ha trabajado fuerte y avanzado en ser un mejor discípulo. Antes de progresar, me parece que algo interesante está pasando cerca de nosotros. Mira, chavo, tenemos que comprar. Alto. Mira, norte. Son 3 pasos para allá y 2 para izquierda. Pero pozo. Bueno, vamos, intentándolo. Vamos, chavo. Tenemos que encontrarlo. ¿Me puedes ayudar con esto? Bueno, chavo. Agárrate de mi hombro, chavo. Vamos. No te va a caer. Oh, qué buena noticia. Un Estamos por paso aquí. al árbol, chavo. Espérate. Aquí. Mira, nada más. Seremos ricos, chavo. Lucharemos. Vamos. Quizás esté un poco más aliviado. Sí. Hace fuerza. Seguro solucionaremos este problema. Hasta que empezó. Hace 4 horas que estamos acá. Sin parecer. No, cuate, mira. Vamos. Parece que hay algo, cuate. Oh, es algo enorme. Mira nada más. déjame. Chavo, despacio, chavo. Tranquilo. Mira. Vamos. Espérate. Suave. Oh, pero ¿qué es esto, cuate? ¿Qué es esto? Es una Biblia. Mira nada más. ¡Wow! ¡Qué tesoro enorme! Mira. Esto tendrá un valor enorme. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué preciosura! ¡Vamos! Mira. Tengo en mis manos la palabra de Dios. Jesucristo nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Tenemos algo de sumo valor. Tenemos las promesas de Dios que nos permite participar en la naturaleza divina y escapar de la corrupción de este mundo. Supongamos que alguien esconde un billete de $100 entre las páginas de su Biblia y usted lo encuentra. ¿Qué haría? En realidad, hay tesoros de muchísimo más valor
que se encuentran en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que buscó tesoros en la palabra de Dios? Hoy vamos a aprender cómo encontrar tesoros espirituales en la palabra de Dios. Estamos en esta página del manual. Primero tenemos que aprender la diferencia entre un estudio deductivo y un estudio inductivo. Se trata de maneras distintas de pensar y de lógicas diferentes. Deducción es la lógica de la prueba. Uno parte de una premisa que quiere probar. Por ejemplo, Beatriz, yo creo que Jesucristo es Dios. Sí, Ruth, está bien, pero ¿qué versículos apoyan esta verdad? Obviamente, la premisa es correcta y va a encontrar mucha evidencia en la Escritura a su favor. El problema es que si está equivocado con su premisa, puede hacer que la Biblia afirme un error. Veamos un ejemplo. Mira, Beatriz, yo creo que Jesús viene en el año 2000. Bueno, pero para ponerle una fecha no es algo que se pueda hacer porque la Biblia no dice exactamente la fecha. ¿Vos cómo podés afirmar eso? Yo te explico, mira, en el Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. Bueno, pero ciertamente vengo en breve no te da una fecha exacta. Mateo 24:36 dice que no debemos poner fecha a la venida de Cristo. O sea que eso no es una prueba. No, pero estamos en el año 2000, cerca, tiene que venir. como se ve en el croquis, uno empieza con el círculo dibujado, que representa la premisa y busca las pruebas particulares. La inducción es la lógica del descubrimiento. Uno trata de no tener otras premisas más que la palabra de Dios. Uno empieza a investigar qué dice la Biblia y saca datos. Basado en ellos, arma su conclusión. Es más seguro porque minimiza la posibilidad de la contaminación de las conclusiones con nuestros propios errores. En realidad, es imposible ser perfectamente objetivo. Siempre llevamos algo previo al estudio. Siendo correctos o no, nuestros preconceptos nos perjudican a la hora de descubrir el verdadero contenido del pasaje. Debemos dejar a un lado temporalmente nuestros preconceptos para que la palabra nos hable libremente. Vamos a tener que invertir mucha energía en la observación primero y luego en la interpretación, donde debemos confrontar nuestros preconceptos con la verdad bíblica antes de llegar a la aplicación. También tenemos que aclarar qué significa la inspiración de la Biblia. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona la inspiración de las Escrituras? Dios comunica algo por su espíritu al escritor a través de sus pensamientos y vivencias. Pasa por su personalidad, su situación histórica y la cultura del escritor, y está registrado en las páginas de la Biblia. Si el escritor es detallista, la inspiración vendrá con estos detalles. Por ejemplo, el Dr. Lucas incluye muchas observaciones de los milagros en su Evangelio, algo que se esperaría de un hombre de ciencia. Se supone que Pablo fue una persona muy ordenada y esquematizada, porque se observa la tendencia que tenía de escribir sus cartas divididas en dos partes, con la teoría seguida por la práctica. La inspiración no significa que todo fue dictado palabra por Dios, sino el producto final es lo que Dios quiso. El producto final es la inspiración divina de la Biblia en su totalidad y sin error en el original. Podríamos llamar esto el desarrollo de la Biblia desde la óptica de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos otra óptica, la del creyente, y hacemos el proceso inverso. Empezamos con el texto bíblico, observamos con cuidado y preguntamos: ¿qué dice?
¿Qué no dice? ¿A qué situación histórica se refiere el autor? ¿En qué forma eligió expresarse? ¿Qué palabras se usan y se repiten? ¿Qué dicen otros pasajes sobre el mismo tema? ¿Qué divisiones y subdivisiones se encuentran en el texto? Luego, usando las reglas de interpretación, buscamos su significado. ¿Qué estaba pensando e intentando decir el autor? ¿Es coherente mi interpretación con lo que enseña la Biblia en su totalidad? ¿Fielmente estoy incluyendo todos los datos del pasaje estudiado y de otros pasajes? Toda la Biblia es inspirada. No puedo elegir solo lo que me guste. Cada detalle es importante. Una vez que llego a entender su significado, paso a la aplicación para poner en práctica la voluntad de Dios. Y esto ha sido el propósito original cuando Dios inspiró el mensaje. Él hizo la Biblia con este fin. Además de entender la importancia de la inspiración de la Biblia, tengo que entender que la estructura es la clave del contenido. Comparémoslo con el uso de una guía telefónica. ¿Cuál es el conocimiento necesario para poder usar bien esta guía? Supongamos que quiero buscar el número de Antonio Sánchez, que vive en la calle Cochabamba 1693. Tengo varias opciones. ¿Empiezo al principio buscando la calle Cochabamba? ¿O voy desde el principio buscando el nombre Antonio y luego averiguo si su apellido es Sánchez? ¿Busco por el número 1693? Afortunadamente, si uno entiende la estructura de la guía telefónica, sabe que los apellidos siguen el orden alfabético. Busca el apellido Sánchez, luego al nombre Antonio, y como hay varios, busca la calle Cochabamba. La estructura del orden alfabético de los apellidos es la clave para entender la guía. Seguramente, la compañía telefónica tiene guías organizadas de otra manera. Por ejemplo, en orden ascendente, de número telefónico para indicar qué líneas están disponibles. Podemos armar una lista para hacer las compras y organizarla en distintas formas. Anotarla como se nos ocurra. En forma de columna que ayuda a distinguir los componentes. Podemos organizarla en orden alfabético. Es siempre la misma lista, pero todavía no nos ayuda demasiado. Podemos clasificarla en rubros, como encontraría las cosas en el supermercado. Podemos añadir colores según el rubro y sangría para aislar cada categoría. La lista no cambia su contenido, pero sí su estructura. Nuestra elección de estructura muestra nuestro propósito en hacer la lista y algo sobre nuestra personalidad. Cada escritor de la Biblia eligió una estructura a propósito. Mateo, por ejemplo, eligió incluir 3 juegos de 14 generaciones para mostrar la genealogía de Jesucristo que incluían la historia hasta David, la monarquía hasta el exilio a Babilonia y el tiempo hasta Cristo. ¿Por qué agrupó así y no en 2 grupos de 21? ¿Por qué hizo una lista abreviada? Son preguntas sobre la estructura que podría contestar cuando estudie el pasaje. El autor tiene una estructura en mente cuando presenta su argumento. La estructura contiene puntos claves apoyados por otros puntos. Hay divisiones y subdivisiones en la estructura. No se refiere a los capítulos y versículos que fueron añadidos en 1228 y 1551, sino que cada punto es un subconjunto de algo más grande. Es necesario entender esta estructura para entender el significado del pasaje. Hay que leer el contexto, entender la situación histórica y geográfica, el estilo del autor, el tipo de literatura, poético, profético, histórico, doctrinal. Cada autor eligió una forma de expresarse a propósito. ¿Por qué pensó así? ¿Qué estaba tratando de explicar? La mayoría de nosotros no pasa suficiente tiempo en la observación y se apura a realizar la interpretación. Perdemos muchos tesoros en el camino. Pensamos que entendemos su significado, pero sin invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para encontrarlo. Se encuentra en el manual una lista de presuposiciones necesarias para estudiar la Biblia. Después de ver la clase, deben leerlas y averiguar si están de acuerdo con ellas. La Biblia tiene autoridad y es confiable bajo la guía del Espíritu Santo.
Todo contenido tiene importancia. Lo importante no es necesariamente lo obvio, lo que salta a primera vista. La observación, la meditación y la oración son claves para la iluminación. La disciplina y el orden no son incompatibles con un entendimiento espiritual. La Biblia es para todos, y el creyente común puede indagar en busca de sustento. Vamos a practicar un método de estudio que tiene muchas ventajas. Para que no sea tan largo, lo haremos en una sola página. Un día, un seminarista en un grupo me dijo que acababa de estudiar el mismo pasaje en su escuela y preparó una monografía de 24 páginas. Está bien, pero normalmente no se puede preparar semejante estudio bíblico cada semana. ¿Para qué sirve tener un método tan complicado si nunca lo usaremos? Los libros auxiliares no son imprescindibles. Es lindo tenerlos, pero no estamos limitados si no tenemos el dinero para comprarlos. Promueve la retención del contenido del pasaje. Nos concentramos intensamente en una porción corta. Observamos lo que dice el texto y no en lo que quiero que diga. Dejamos que la palabra nos hable. Este método facilita la enseñanza de la palabra y su aplicación. Muchos han experimentado un crecimiento en su habilidad de transmitir fielmente lo que dice la Biblia. El método es ágil y se adapta al gusto de cada uno. Aunque empezaremos con algo bastante esquematizado, con la práctica va a desarrollar su propio estilo de hacer este tipo de estudio. Reconocemos que es un poco difícil explicar este método porque se hacen varias cosas a la vez y depende mucho de cómo uno quiera desarrollar el estudio. Tengan paciencia. Si lo que sigue es mucho para entender de golpe, pueden ver esta parte del video otra vez si es necesario. Empezamos con una hoja en blanco. Hay un lugar central para ubicar el pasaje que está estudiando. A los costados hay lugar para desarrollar un bosquejo. A la izquierda y a la derecha, un lugar para anotar observaciones específicas sobre el pasaje. Ubique el resumen y la aplicación al pie de la página. Primero, hay que elegir un pasaje para estudiar. Debe ser un máximo de 15 o 20 versículos para que entre en la página. Para el ensayo vamos a usar Hebreos 4:12 al 16. Copiar el pasaje exacto en el bloque central de la hoja. Lo único que se puede añadir son espacios para que la ubicación de las palabras refleje la línea del argumento. No haga ninguna paráfrasis o resumen. No debe obviar palabras del texto porque cada palabra tiene su importancia aunque no la vea en el momento. Si el pasaje tiene un listado con detalles, se pueden enumerar los puntos. Se pueden utilizar distintos tamaños y estilos de letras para destacar el argumento central, o usar colores para destacar palabras repetidas o un mismo tema. Le conviene hacer un borrador en lápiz e ir mejorándolo y añadiéndole observaciones y colores. Puede ser que la hora disponible para la preparación del estudio le resulte insuficiente, pero no se preocupe, puede continuarlo en otro momento. Una vez copiado el texto en el centro, se puede separar el pasaje en párrafos con líneas. La elección de un subtítulo para cada párrafo ayuda a elegir lo más importante. Los títulos deben reflejar el tema central de los párrafos y en lo posible estar relacionados en alguna forma. Por ejemplo, que todos sean sustantivos, como pan, agua, o verbos, resistir, poner, orar, o adjetivos, poco, mucho, alguno, etc. Se usa el margen izquierdo para el bosquejo del pasaje y para notar la comparación entre los párrafos. Por ejemplo, vemos en Hebreos 4 que los versículos 12 y 13 hablan de la palabra, los versículos 14 y 15 hablan del sumo sacerdote y el versículo 16 habla del trono. Luego, anote una progresión de los verbos en el pasaje. En la primera sección dice que la palabra tiene una acción progresiva. Corta, penetra, discierne, juzga. En la segunda, el ministerio del sumo sacerdote es compadecer y ser tentado. Y en la tercera,
está explícita la idea de ayudar. En el bosquejo se pueden resumir las ideas y no es necesario poner palabras exactas del texto bíblico. Por ejemplo, la primera parte nos hace pensar en la idea de la boca y los ojos de Dios, porque de Él sale su palabra y conoce todo de nosotros. La identificación del sumo sacerdote nos hace pensar en el corazón de Dios, y su ayuda nos hace pensar en las manos de Dios. ¿Nota que ninguna de estas palabras aparecen en el texto? Podemos pensar en preguntas que resuman cada sección. Por ejemplo, ¿sabe Dios lo que pasa conmigo? ¿Se preocupa Dios por mí? ¿Puede Dios hacer algo basado en su conocimiento y preocupación? La contestación a todas estas preguntas es sí, y la formulación de dichas preguntas me ayudará a reflexionar si tengo en cuenta a Dios en mi vida o si me cuesta creer que su poder alcanzará mi situación. No hay una fórmula mágica para trabajar con el bosquejo. Hay que observar mucho e ir añadiendo detalles a medida que aparezca la relación entre las partes. Muchas veces, después de dejar el estudio por un día, recién se nos ocurre otro detalle. El subconsciente sigue trabajando. Por ende, nos conviene hacer un poco durante varios días y no esperar hasta el último momento y hacer todo de una vez. Las observaciones específicas se anotan a la derecha. Pueden ser otras citas bíblicas que ilustren la idea presentada. Por ejemplo, Juan 1:14, que habla de la palabra, o una observación interna de una sección. Por ejemplo, cómo la palabra corta al alma, el espíritu, el cuerpo, la mente y las emociones, mostrando un concepto completo del ser humano. El resumen y la aplicación se ubican al final de la página. Vemos dos ministerios de Dios en este pasaje, algo histórico y algo presente. Hay dos mandatos en el pasaje: retener la profesión y acercarnos con confianza. Uno es una aplicación de posición, tener la cruz presente entre Dios y nosotros, como un soldador tiene la máscara entre él y la llama. El otro es una aplicación de movimiento o acercamiento, como uno tiene que acercar el mate a la boca. No sirve de nada mirar de lejos. Lo interesante en este pasaje es que no debemos confundir las aplicaciones. No podemos crecer hasta que no nos haga falta la obra de la cruz. Al mismo tiempo, la ayuda que Jesús nos brinda como sumo sacerdote implica una búsqueda de Él y no simplemente una creencia pasiva. Podrá enseñar el pasaje eficazmente cuando más conciso y fiel al texto sea su resumen. El título central se coloca después de entender bien el contenido del pasaje. Recomendamos elegir entre 2 o 4 palabras tomadas del texto como una ayuda a memoria del contenido. En el ejemplo, usamos retengamos, acerquémonos, como recuerdo de los dos mandatos principales del pasaje. Como muchas destrezas, esta técnica mejora con la práctica. Se aprende con la práctica a variar la secuencia de preparación del estudio. A veces se le ocurre una observación o un detalle del bosquejo antes de terminar de reproducir el pasaje central. Puede poner un título en cualquier momento del estudio, o elige una palabra clave y luego la cambia por otra. Hay que preparar el estudio en la presencia del Señor y disfrutarlo. Cada momento será una experiencia única. En la charla, no debe preocuparle si su estudio no sale como el de los demás. No importa si para usted el pasaje tiene 4 secciones y su compañero insiste que tiene 3. Algunas veces su estudio saldrá más ordenado y otras veces le costará entender el hilo del pasaje. Lo importante es hacer algo y no competir o comparar. Ahora les toca empezar el primer estudio inductivo. Estamos en esta página. Aunque normalmente este estudio lo preparamos solos en casa, hoy como práctica para el taller estudiaremos 1 Corintios 10, 1 al 13. Si le cuesta usar la versión Reina Valera, Dios habla hoy puede ser una alternativa que les sirva de ayuda. Probablemente todos conozcan esta promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Alguna vez ha estudiado el contexto de esta promesa? ¿Qué palabras se repiten en los primeros 5 versículos? Todos. Esta será nuestra clave para entender cómo ubicar el texto. Podemos enumerar cuántas veces el pasaje usa la palabra todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La segunda sección, versículos 6 a 10, tiene una estructura paralela. ¿Qué palabras se repiten? Algunos. También está ni. ¿Cómo? Hay mandatos como no codiciemos ni seamos idólatras. Luego las palabras, como algunos hicieron, y luego la consecuencia de este pecado. Se repite 5 veces. Esto también podemos enumerarlo. La tercera sección es más irregular, pero hay una clara progresión desde la primera parte. La primera sección habla de todos, la segunda de algunos, la tercera habla de nosotros, porque justamente está en juego a qué grupo vamos a pertenecer. A los que recibieron la bendición de Dios o a los que pecaron a pesar de haber recibido esa bendición. Recomiendo que medite sobre las consecuencias de su rebelión y por qué Pablo está diciendo esto a cristianos. Tome una hora para empezar a copiar 1 Corintios 10, 1 al 13 en el bloque central de su hoja. Tendrá que escribir con letra chica para que le entre bien. Recuerde dejar espacios para mostrar la progresión del argumento. Por ejemplo, en la primera sección, cada vez que aparece todos, ponerlo en una columna. Si alguien está muy confundido, tal vez uno de sus compañeros pueda ayudarle o pueda ver la última sección del video otra vez. Después de una hora de práctica, averigüen si hay preguntas o dificultades y tomen un corto descanso antes de ver la próxima clase. Ahora me gustaría orar por ustedes. Querido Dios, te agradezco por esta posibilidad de presentar estos estudios y te pido que tú ilumines las mentes y los corazones a través de este método de estudio para que ellos se puedan acercar más y más a ti y que por medio de tu Espíritu Santo ellos puedan aprender y poner en práctica encarnando tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ser y hacer discípulos